Nadie estaba preparado para lo que vendría después. Lo que comenzó como una conversación aparentemente normal, terminó convirtiéndose en una de las confesiones más dolorosas y sorprendentes que marcaron para siempre la vida de Ana Aguilar. Mario Pineida, con la voz cargada de cansancio y un silencio que decía más que cualquier palabra, se dirigió a su esposa sin saber que esas frases serían las últimas que quedarían grabadas en su memoria. Fue un momento íntimo, crudo, lleno de emociones contenidas que, tras su fallecimiento, estremecieron no solo a ella, sino a todos los que conocieron su historia. Ana aún recuerda cada detalle con una mezcla de incredulidad y tristeza. Él solía decirle lo mismo de siempre: voy a salir, sin imaginar que detrás de esas palabras se escondían secretos que con el tiempo saldrían a la luz. Infidelidades que nunca fueron confesadas en vida y que, al revelarse, dejaron una herida profunda, difícil de cerrar. Para ella, no solo fue la pérdida del hombre con el que compartió su vida, sino también la caída de una confianza que creyó inquebrantable. La confesión de Mario, hecha en un momento límite, dejó un vacío imposible de llenar. No hubo gritos ni reproches, solo un silencio pesado y una verdad que llegó demasiado tarde. Ana quedó marcada por ese recuerdo, por esa sensación de no haber sabido todo cuando aún había tiempo. Su dolor fue evidente, humano, real, y conmovió a quienes escucharon su testimonio, porque en sus palabras no había rencor, solo tristeza y una profunda desilusión. Hoy, esa confesión sigue viva en su memoria. No como un escándalo, sino como un recuerdo doloroso que le recuerda que, a veces, las verdades más duras se revelan cuando ya no es posible pedir explicaciones ni cerrar ciclos. Una historia que dejó conmocionados a muchos y que para Ana Aguilar sigue siendo una herida abierta, marcada por el amor, la traición y la ausencia definitiva. Y el paso de los días no hizo más fácil el peso de esa verdad. Para Ana Aguilar, el tiempo no llegó como un consuelo, sino como una lenta confirmación de que nada volvería a ser igual. Cada mañana despertaba con la sensación de que algo le faltaba, no solo Mario, sino la imagen que había construido de su matrimonio, de su historia juntos, de los años compartidos creyendo que caminaban en la misma dirección. La ausencia se volvió doble, la del hombre que amó y la de la confianza que nunca imaginó perder. Las personas cercanas a ella notaron el cambio. Ana ya no hablaba con la misma energía, sus gestos se volvieron más silenciosos y su mirada parecía perderse constantemente en recuerdos que solo ella conocía. No era únicamente el duelo por la muerte, era el duelo por las mentiras descubiertas demasiado tarde. Porque aceptar que alguien se va es doloroso, pero aceptar que se fue guardando secretos que pudieron cambiarlo todo resulta aún más devastador. En los momentos de soledad, Ana revivía una y otra vez esas escenas cotidianas que ahora cobraban un nuevo significado. Las salidas repentinas, los mensajes breves, las excusas repetidas. Antes parecían detalles sin importancia, ahora se convertían en piezas que encajaban de una manera cruel. Ella se preguntaba cuántas veces confió sin cuestionar, cuántas veces eligió creer por amor, y cuántas veces su intuición fue silenciada por el deseo de mantener la paz. Pues no hubo gritos ni confrontaciones finales. Mario nunca tuvo la oportunidad de explicarse por completo, y Ana nunca pudo preguntarle por qué. Esa falta de respuestas se transformó en una carga pesada, una conversación pendiente que jamás ocurriría. Aún así, ella decidió no convertir su dolor en odio. Reconocía que el amor que existió fue real, aunque estuviera manchado por errores y traiciones. Esa dualidad la acompañó durante mucho tiempo, amar a alguien que también le hizo daño. Y con el paso de las semanas, comenzaron a surgir comentarios, rumores y versiones que no hicieron más que intensificar su sufrimiento. Cada nueva información era como una herida que se reabría. Ana se enfrentó no solo a su tristeza, sino también al juicio silencioso de quienes opinaban sin conocer lo que realmente había vivido. Sin embargo, ella eligió el silencio. No por debilidad, sino porque entendió que su proceso era personal y que no le debía explicaciones a nadie. En medio de ese dolor, Ana empezó a reflexionar sobre su propia fortaleza. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, seguía de pie. Lloraba, sí, pero también respiraba, seguía avanzando, aunque fuera a pasos pequeños. Comprendió que no podía cambiar el pasado ni borrar las decisiones de Mario, pero sí podía decidir cómo vivir a partir de ese momento. Y esa decisión no fue sencilla, requirió valor, honestidad consigo misma y una profunda introspección. Recordar a Mario se volvió un acto complejo. No quería idealizarlo, pero tampoco reducirlo únicamente a sus errores. Para ella, fue un ser humano con luces y sombras, con aciertos y fallas que ahora quedaban expuestas de manera definitiva. Aprendió que el amor no siempre es perfecto y que muchas veces se construye sobre silencios que terminan pesando demasiado. El proceso de aceptación fue largo.
Hubo días en los que la tristeza parecía ganarle la batalla y otros en los que una pequeña esperanza se abría paso. Ana empezó a hablar de su experiencia no como una víctima, sino como una mujer que aprendió, de la manera más dura, que nadie está exento de ser engañado, incluso cuando se ama profundamente. Su testimonio tocó fibras sensibles en quienes la escucharon, porque hablaba desde el corazón, sin adornos ni exageraciones. Con el tiempo, entendió que perdonar no significaba justificar, sino liberarse. Liberarse del peso de cargar con preguntas sin respuesta, de la culpa que nunca le perteneció y del dolor que amenazaba con consumirla. Perdonar fue un acto íntimo, silencioso, hecho más por ella que por él. Un paso necesario para poder mirar hacia adelante sin que el pasado la arrastrara constantemente. Hoy, Ana Aguilar sigue recordando a Mario con nostalgia y tristeza, pero también con una nueva conciencia. Sabe que su historia dejó una huella profunda, no solo en su vida, sino en quienes conocieron de cerca lo ocurrido. Su dolor conmovió a muchos porque fue auténtico, humano y cercano. No hubo espectáculo, solo una mujer enfrentándose a la verdad más dura de su vida cuando ya no había posibilidad de cambiar nada. Esa confesión final, esa verdad revelada demasiado tarde, permanece como una lección amarga sobre la fragilidad de las relaciones y la importancia de la honestidad. Para Ana, el recuerdo sigue doliendo, pero ya no la paraliza. Ahora camina con la certeza de que, aunque el amor puede fallar, la dignidad y la fuerza interior pueden levantarse incluso en medio de la traición y la pérdida. Y fue entonces cuando Ana decidió romper el silencio. No lo hizo por venganza ni por necesidad de atención, sino porque guardar aquella verdad se había vuelto demasiado pesado. Durante mucho tiempo intentó proteger la memoria de Mario, incluso protegerse a sí misma, pero llegó un punto en el que callar dolía más que hablar. Sus palabras salieron con dificultad, cargadas de emoción, y con una sinceridad que dejó a muchos sin aliento. Yo no pensaba que me iba a traicionar, confesó con la voz quebrada. Esa frase resumía todo su desconcierto. Ana había confiado plenamente, había creído en cada explicación, en cada salida justificada con un simple, es una amiga, o, son personas con las que ando. Jamás imaginó que detrás de esa cercanía aparentemente inocente se escondía algo más profundo, algo que terminaría derrumbando la imagen que tenía de su matrimonio. El momento más duro llegó cuando la historia salió a los titulares. Ana recuerda con claridad ese instante en el que leyó las primeras noticias y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Fue un shock absoluto. No estaba preparada para ver su vida expuesta, para descubrir que lo que ella intuía vagamente ahora se confirmaba de la manera más cruel y pública posible. No solo enfrentaba su dolor personal, sino también la mirada de todos. Según decían muchos, solo era una amiga. Esa frase se repitió una y otra vez, como si pudiera suavizar lo ocurrido. Pero para Ana, esas palabras no cambiaban la realidad. Porque la traición no siempre se define solo por lo evidente, sino por las mentiras, por las dobles intenciones y por la falta de honestidad. Ella entendió que la verdad había estado frente a sus ojos, disfrazada de normalidad, mientras ella confiaba sin sospechar. Al hablar, Ana no buscó culpables externos ni intentó exagerar los hechos. Se limitó a contar lo que vivió, lo que sintió y lo que descubrió cuando ya era demasiado tarde. Su testimonio fue directo, humano, sin adornos. Contó cómo el dolor no llegó de golpe, sino en oleadas, cada vez que una nueva pieza encajaba, cada vez que recordaba un detalle que antes había pasado por alto. Romper el silencio fue también una forma de liberarse. Dejar de fingir que todo estaba bien, de cargar sola con una verdad que la estaba consumiendo por dentro. Ana comprendió que no podía seguir protegiendo una historia que ya no existía como ella la había imaginado. Hablar no borró el dolor, pero le permitió respirar, sentirse escuchada y, sobre todo, validada en su sentir. Su revelación conmovió a muchos porque reflejaba una realidad que muchas personas viven en silencio, la sorpresa de descubrir que quien más amas puede ocultarte partes fundamentales de su vida. Ana no habló desde el rencor, sino desde la decepción y la tristeza. Y quizás por eso sus palabras tuvieron tanto impacto, porque no buscaban señalar, sino sanar. Hoy, al mirar atrás, Ana sabe que ese momento en el que decidió hablar marcó un antes y un después. Ya no carga sola con el peso de una verdad oculta. Aunque el recuerdo sigue doliendo, ahora lo enfrenta con mayor claridad y fortaleza. Porque al final, romper el silencio no fue el final de su historia, sino el inicio de una nueva etapa en la que decidió ponerse a sí misma en primer lugar, aun con el corazón herido. Yo nunca pensé que él iba a ocultar algo así. Confié plenamente, creí en cada palabra, en cada explicación, en cada gesto cotidiano que parecía sincero.
Pensé que el amor que habíamos construido era suficiente para no tener secretos, pero al final de nada sirvió creer, porque todo terminó saliendo a la luz de la forma más dolorosa posible. La verdad no pidió permiso, simplemente apareció y lo arrasó todo. Ahora sigo destrozada. No hay otra forma de describirlo. El dolor no es solo por lo que hizo, sino por la manera en que todo se descubrió, cuando ya no había oportunidad de hablar, de reclamar, de escuchar una explicación directa. Me quedé con preguntas sin respuesta y con una sensación de injusticia que pesa todos los días. Porque yo no fui una aventura pasajera, yo fui su esposa, la mujer que estuvo a su lado, la que confió, la que creyó. Eso es lo que más duele. Saber que mientras yo defendía nuestra relación, mientras daba la cara y sostenía nuestra historia, había verdades que se me ocultaban. No se trata de competir con nadie, ni de comparaciones, se trata de respeto. Yo tenía un lugar claro, legítimo, construido con compromiso, y aún así fui engañada. Esa herida no se cierra fácilmente. Cuando todo salió a la luz, sentí que no solo perdía a mi esposo, sino también mi dignidad ante los demás. Muchos hablaron sin conocerme, sin saber lo que yo viví puertas adentro. Algunos minimizaron lo ocurrido, otros intentaron justificarlo. Pero nadie puede decirme cómo debo sentirme, porque solo yo sé lo que es cargar con este dolor siendo la esposa, no una sombra, no alguien oculta. Me reprocho, me cuestiono, y luego entiendo que la culpa no fue mía. Confiar no es un error, amar no es una debilidad. Sigo destrozada, sí, pero también sigo de pie. Aunque cueste, aunque duela, aunque el recuerdo siga presente. Aprendí que la verdad siempre encuentra la manera de salir, aunque llegue tarde y deje heridas profundas. Yo no fui la que falló, no fui la que traicionó. Fui la esposa que creyó, que amó y que hoy enfrenta una realidad que no eligió, pero que tendrá que aprender a sanar, poco a poco, con lágrimas, con fuerza y con la certeza de que merecía lealtad y respeto. Pues el rumor dejó a todos completamente sorprendidos. Nadie imaginaba que detrás de su silencio se escondiera una confesión tan dura, tan cargada de verdad y de dolor. Cuando finalmente salió a la luz, no solo sacudió a quienes conocían la historia desde fuera, sino que terminó de romper lo poco que aún quedaba en pie dentro de mí. Porque escuchar lo que él había ocultado fue como revivir la traición una y otra vez. Esa confesión marcó un límite definitivo. Hay heridas que no admiten perdón, no por orgullo, sino por dignidad. Yo lo amé, confié y respeté nuestro vínculo, pero lo que se reveló cruzó una línea que no se puede borrar con disculpas tardías ni con silencios justificados. Jamás lo perdonaré, porque el perdón no puede imponerse cuando el daño fue profundo y consciente. Lo más doloroso fue entender que no se trató de un error aislado, sino de decisiones repetidas, de mentiras sostenidas en el tiempo. Mientras yo ocupaba mi lugar como esposa, defendiendo nuestra historia, él llevaba una doble vida que ahora todos conocen. El rumor creció, se hizo público, y con cada palabra que circulaba, mi dolor se volvía más visible, más expuesto. Aún así, mi postura es clara. No busco compasión ni explicaciones que ya no llegan. Mi verdad es firme. La traición no se justifica y hay confesiones que, aunque liberen a quien las dice, condenan para siempre lo que alguna vez existió. Que todos estén sorprendidos no cambia lo que siento. El daño ya está hecho. Hoy cargo con la tristeza, pero también con la certeza de haber sido leal. Y eso nadie puede quitármelo. Él hizo su confesión, el rumor hizo su ruido, pero mi decisión permanece intacta. Hay actos que no se perdonan, porque perdonarlos sería traicionarme a mí misma. Esperemos que te haya gustado el video, déjanos tu comentario, vale mucho.